¿Qué tal, amados hermanos? La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con cada uno. Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, viene muy pronto, a la final trompeta. He aquí os digo un misterio, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y dice 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16, porque Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Jesús en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien amamos sobre todas las cosas, porque Él nos amó primero y, siendo justo, derramó su vida de sangre hasta la muerte en la cruz, para redimir para sí mismo un pueblo limpio, emblanquecido con su sangre, celoso de buenas obras, para establecer reyes y sacerdotes que reproduzcan la vida de Él por el poder de su Santo Espíritu, para anunciar su poderoso evangelio a todas las naciones y para formarnos a su imagen cada vez más. Amados hermanos, el estudio que estudiaremos, si Dios nos los permite en esta ocasión, el versículo, está en Isaías capítulo 66, versículo 15. Obviamente, después de ser arrebatados, cuando Cristo viene por su iglesia, no hay que confundir estos dos acontecimientos proféticos. El arrebatamiento, Cristo viene por sus santos, y en la segunda venida, Cristo regresa con sus santos del cielo. Va de nuevo. En el arrebatamiento, Jesús arrebata a las nuevas criaturas, sellados con el Espíritu Santo, que creyeron en el Evangelio, que la salvación es por fe, en la obra completa y terminada que Él hizo en la cruz y en el poder de su resurrección, y no por nuestras obras, por fe, por gracia, no por obras. Y las nuevas criaturas selladas con el Espíritu Santo son arrebatadas porque Cristo viene por sus santos, los que tienen la justicia de Cristo aplicada por el Espíritu Santo adentro de ellos. Esos son tomados y levantados al cielo nosotros, la iglesia. Cristo viene por sus santos. Luego viene el anticristo, firma el acuerdo de paz, 1 de Tesalonicenses 5, versículo 2 y 3, y la semana 70 del libro de Daniel, Daniel 9, versículo 27, la semana restante, confirma un pacto con muchos, y después de ese acuerdo de paz, después de ese pacto que afirma con muchos, son 7 años de tribulación y gran tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, cual nunca la ha habido en la historia de la tierra y nunca la habrá. Y después viene la segunda venida, donde Cristo viene con su iglesia, porque en el arrebatamiento, antes de la tribulación y gran tribulación, Cristo ya había venido por sus santos. Así que al terminar el periodo de la 70 semana, Cristo regresa con sus santos para inaugurar el reino milenial, pero simultáneamente, cuando va descendiendo del cielo, sucede este acontecimiento de Isaías 66, versículo 15, que dice así: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. La expectación de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios, que después de haber oído el evangelio de la salvación, decidieron confiar en sí mismos y en el anticristo, dejándose marcar por el 666 en su mano derecha o en sus frentes, recibirán la retribución del castigo, junto con las naciones de Egipto y Asiria, que es el rey del norte y el rey del sur, que con el anticristo sitiarán Israel. Y en ese momento, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo desciende con nosotros, su iglesia, para destruir al anticristo y a las naciones que se levantan contra su bendito pueblo Israel, para destruirlas e inaugurar el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y el anticristo y el falso profeta, las dos bestias, son los primeros seres en inaugurar y estrenar el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, ¿a qué tiempo precisamente se refiere esta profecía? ¿En qué punto de la escatología, del estudio del fin de los tiempos, aplica esta profecía? Dentro del mismo capítulo de Isaías 66 vamos a meditar en la premisa que está en el versículo 9 para poder estar seguros que se refiere a la segunda venida, cuando Cristo regresa con su iglesia, porque previamente ya había sido arrebatada. Vamos a Isaías 66 y vamos a ver el versículo 9. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella.
para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Vamos a ver, ¿a qué se refiere el versículo 9? Cuando dice el Señor, yo que hago dar a luz, no haré nacer. Se refiere que los 144,000 evangelistas de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 predicarán el Evangelio en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, de esa predicación de Israel, 12,000 de cada tribu, hará una multitud de gentiles, engendrará un hijo, que no es la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada previamente. Estos son salvos por la predicación del evangelio de los 144,000, y por eso da a luz un hijo, la mujer. Siempre a Israel se le ve metafóricamente por el Señor mismo en su palabra como una mujer o una virgen, y a veces cuando andan en idolatría como una prostituta, como en el caso de Ezequiel capítulo 23, ¿verdad? Pero vamos a ver exactamente en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, y vamos a concatenar este pasaje de Apocalipsis con Isaías 66, versículos 7 y 9. Dice primero Isaías 66, 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Ahora vamos a Apocalipsis 12, versículo 5. Y dice así la palabra de Dios. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Obviamente ese es Jesús, ¿verdad? Habla del cumplimiento parcial que tuvo Cristo en su primera venida, pero ahora vamos a ver cómo previamente la iglesia fue arrebatada, pero hay una descendencia que ella deja por la predicación de los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu vírgenes, como dice Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Huye a Edom. Ahorita vamos a ver qué relación tiene el lugar geográfico de Edom con la segunda venida de Cristo con sus santos para salvar a su pueblo de Israel, incluidos los 144,000 y la descendencia de la mujer de estos 144,000, los gentiles que creen en el Evangelio. Y vamos a ver cómo el Señor va a destruir al anticristo, al falso profeta y a las naciones Egipto y Asiria y a todos los que tienen la marca de la bestia, ¿verdad? Dice, para que allí la sustenten por 1260 días, que son los 3 años y medio restantes de la gran tribulación. El dragón, al ver que Dios le da las alas del águila como se las dio al pueblo de Israel con Moisés cuando lo sacó de Egipto en el desierto, el Señor los lleva a Edom, al desierto de Edom, y él se va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, que es la multitud de gentiles añadida, ¿verdad? Los que creen en el Evangelio. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, como Dios envía un ángel que tiene el Evangelio del reino, y son selladas las frentes de estos 144,000 y tienen la labor de predicar el Evangelio, ¿verdad? Obviamente al estar dispersos por todas las naciones los judíos, esto se cumple alrededor de todo el mundo. No tienen que estar en un lugar geográfico exacto cada 12,000 de cada tribu, sino que están por todas las naciones. Ahora regresemos a nuestro versículo de estudio en Isaías capítulo 66, versículo 15 y 16. Isaías capítulo 66, versículo 15 y 16, y dice así el Señor. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego, y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Vamos a ver en paralelo, en nuestras Biblias, Isaías capítulo 34, versículo 5 y 6. Y vamos a ver este mismo acontecimiento profético de la segunda venida de Cristo, que es después del arrebatamiento, después de los 7 años de tribulación y gran tribulación, porque en el arrebatamiento Cristo viene por sus santos a arrebatarlos. Y en la segunda venida Cristo regresa con sus santos del cielo para inaugurar el reino milenial. Pero antes de eso, Él destruye y descarga la retribución de su ira, y sus ropas son teñidas de sangre. Todos aquellos que se opusieron a creer en el Evangelio de la verdad, y todos esos enemigos que son puestos a los estrados de sus pies, como dice el Salmo 110, versículo 1 y 4, se confirman la condenación de sus almas, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3, versículo 36. Y vean lo que dice Isaías 34, 5, versículo 6, en paralelo con nuestro versículo que estudiamos hoy. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom. ¿Se acuerdan lo que vimos de Edom? En juicio. Y sobre el pueblo de mi anatema. Anatema quiere decir maldito. Llena está de sangre la espada de Jehová.
engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Dios es 3 veces santo, y su ira es justa, santa y perfecta. Él no se complace en destruir a los impíos, dice su palabra, pero Él tiene que pagar la retribución a los que se niegan a creer en su nombre, a recibir el regalo gratuito de la salvación, y en vez de creer en Él, fueron en pos de ídolos, en pos del anticristo, dejándose engañar por sus señales milagrosas y mentiras, verdades a medias. Por eso dice nuevamente Isaías 34, versículos 5 y 6, porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, y de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, otra vez Bosra, ¿verdad? Y grande matanza en tierra de Edom, Edom nuevamente. Esto es importante, no lo olvidemos, porque vamos a ir a Isaías 63 para completar el rompecabezas de este evento profético de la segunda venida de Cristo con su iglesia, para inaugurar el reino milenial, pero antes inaugurar el lago de fuego con el anticristo y el falso profeta. Acompáñenme, amados hermanos, a Isaías capítulo 63 y vamos a ver los primeros versículos en paralelo con Isaías 66:15, Isaías 34 versículos 5 y 6. Dice así el Señor en su palabra: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? ¿Se acuerdan? Edom y Bosra, muy importante eso. Con vestidos rojos, ahí están almacenados, ocultos los 144,000 judíos. El Señor viene con nosotros siguiéndolo en caballos blancos, Él en su caballo blanco. Esos son los carros de fuego de Isaías 66:15. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Jesús está hablando aquí, Jehová mismo. Dice el versículo 2, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Dice el Señor, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Por eso cuando alguien les diga que Israel ya no va a ser salvo, y que Dios ha sustituido a Israel por la iglesia, no le hagan caso. Todas las profecías de la segunda venida de Cristo por su pueblo Israel, donde Él ya viene con su iglesia, porque ya fue arrebatada previamente, comprueban que Dios volverá a tratar con Israel. Por eso queda una semana restante en la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Y vamos a seguir con este que viene de Edom y de Bosra, y que tiene su ropa teñida en sangre, en color rojo. Vean el versículo 5. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé a los pueblos, y los embriagué con mi furor, y derramé en tierra su sangre. Lo mismo que dice Isaías 34, versículos 5 y 6, en paralelo con Isaías 66, versículo 15. Jehová Jesús en la segunda venida viene a destruir con carros de fuego y a pagar la retribución y venganza, y su ira los sostendrá en aquel día, porque su ira y su justicia son santas. Y Él no dará por inocente al culpable, y todo el que no está revestido de Cristo es enemigo del Señor, porque muere en su pecado cuando Cristo ya lo había cargado en su propio cuerpo en la cruz, pero se negaron a recibir el regalo de la vida eterna y prefirieron ir en pos, en este caso específico, del anticristo y de su fuerza militar y de sus propias sabidurías. Vean lo que dice el versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Ahí está, ¿verdad? El Señor vuelve a tratar con Israel, porque la iglesia ya no está, ya fue arrebatada, pues. Que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Ahora, vienen los tiempos de refrigerio y de consolación para el pueblo bendito de Israel. Los primeros serán los últimos, los primeros serán los postreros. Y viene el tiempo de salvación para Israel, el pueblo bendito de Dios, que étnicamente proceden de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Cuyo Salvador, Dios mismo hecho carne, vino del linaje de David, pero no conocieron el tiempo de su visitación. Mas en la última semana faltante, la semana 70 del libro de Daniel, ellos podrán recibir esta salvación tan grande que nosotros los gentiles, que no éramos pueblo, hemos recibido por la inmerecida gracia de Dios, porque Dios en su misericordia envió un espíritu de adormecimiento
de estupor, para embotar el conocimiento del pueblo de Israel, para que la mayoría de ellos no conocieran el tiempo de su visitación, para que nosotros los gentiles fuéramos salvos y arrebatados, y entonces ya llegara el tiempo de la salvación para el pueblo de Israel. Ahora, acompáñenme, amados hermanos, a Apocalipsis capítulo 19, versículo 21. Apocalipsis capítulo 19, versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, ¿verdad? Esto está tremendo, pero es totalmente justo. Vamos a leer nuevamente este pasaje y a concatenarlo con los carros de fuego de Jehová y la destrucción y la ira y los muertos multiplicados de Jehová de Isaías 66, versículos 15 y 16. Y vamos a dar lectura a Apocalipsis 19, desde el versículo 11, la segunda venida de Cristo regresando con su iglesia. Veamos, amados hermanos. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Como ella regresa con su iglesia, y en Apocalipsis 4:10 ya fueron arrojadas las coronas en el tribunal de Cristo. El Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ya trae estas coronas en su cabeza. Todas las recompensas de lo que el Espíritu Santo hizo en la vida del creyente son puestas en la cabeza de nuestro Señor, porque Él es el autor de esas obras, no nosotros, sino Él en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amados míos, escuchemos nuevamente. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, estos somos nosotros, amados hermanos, vestidos de lino finísimo. Apocalipsis 19:8 dice que las obras justas de los santos son el vestido de lino fino, la santidad de Cristo reproducida en los creyentes, ¿verdad? Y le seguían en caballos blancos, le seguiremos en caballos blancos. Todas aquellas almas que Cristo rescató mientras nosotros vivíamos predicando su glorioso evangelio, ahí las vamos a ver al lado de nosotros, montados en caballos blancos, siguiendo a nuestro general, a nuestro capitán, a nuestro gran rey, nuestro gran Dios, nuestro gran Señor, nuestro Salvador Jesucristo. El arca de salvación. Vean lo que dice el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Lo mismo que dice Isaías 63, ¿se acuerdan? ¿Quién es este que viene de Don y de Bosra, que tiene sus vestidos teñidos en sangre? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan de en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Totalmente ridículo. ¿Quién puede detener el invencible y poderoso brazo del Señor, Jehová de los ejércitos celestiales, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios? Absolutamente nadie. Precisamente por eso Isaías 66 comienza describiendo la soberanía, el infinito poder e inagotable de nuestro Dios. Todo lo que Él quiso ha hecho. ¿Y quién le va a decir por qué haces esto o aquello? ¿O quién detendrá su brazo? Nadie. Y vean lo que sucede, amados hermanos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ellos inauguran el lago de fuego, ¿verdad? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Impresionante. Todo esto va a suceder, amados hermanos, después de que seamos arrebatados y se culmine el tiempo de la abominación de la cual el profeta Daniel habló, y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Mateo 24, Lucas 21, Lucas 17, Marcos 13 habló también. Entonces vendrá el Señor con nosotros para inaugurar el reino milenial. Pero las aves de los cielos serán las encargadas de limpiar los cadáveres que queden cuando nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, con el resplandor de su venida y con la fuerza de su poder, porque su rostro es más resplandeciente que la potencia del sol, como dice Hechos 26, y de su boca sale una espada doble que destruirá al anticristo.
al falso profeta, y dará la ira y la retribución a las naciones, al rey del norte y al rey del sur, que se describen en Daniel capítulo 11. Amados hermanos, regresemos a nuestro versículo de estudio, Isaías 66, versículo 15 y 16. Dice así la palabra de Dios: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Cuando la iglesia sea arrebatada, serán desatadas en el cielo, Apocalipsis 5, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, los 21 juicios del Apocalipsis. Y en Apocalipsis 10 se desata el misterio de los 7 truenos también, que nadie sabe, solo Dios y el apóstol Juan. Pero el Señor le dijo que no revelara esto, que estaría sellado hasta que se cumpliera el tiempo. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Amado hermano, a nosotros no nos corresponde salvar a nadie, en el sentido de que nosotros no morimos en la cruz por los pecadores. Fue Cristo quien murió por nosotros. Pero tenemos el gran privilegio de ser embajadores del ministerio de la reconciliación, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Estimado oyente, que aún no recibes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, no confíes en tu propia bondad, no establezcas tu propia justicia delante de Dios, porque cuando mueras, esta justicia falsa que tú pretendes tener no te sostendrá delante del Dios vivo y verdadero, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, dice Hebreos 9:27. Así que todas tus buenas obras serán trapos de inmundicia, porque provienen de una fuente pecaminosa. Tu identidad pecaminosa que heredaste de Adán ha mentido, ha robado, ha visto con lujuria, ha visto pornografía, se ha enojado contra su prójimo, ha blasfemado el nombre de Dios, ha tenido ídolos, imágenes que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no andan, y tu corazón se ha llenado de esa mentira y le has pedido cosas a ellos en vez de pedirle al único y verdadero Dios, que es tu Salvador, Jesucristo, quien siendo Dios mismo vino hecho carne y vivió esa vida santa y perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y Jesucristo ofreció la vida de su sangre como rescate por nuestras almas, al ser levantado en la cruz y depositar sobre su propio cuerpo todos nuestros pecados que nos convertían en enemigos de Dios, para hacer la paz entre Dios y los hombres por medio de su bendita y preciosa sangre derramada en la cruz. Así que, estimado oyente, amado oyente, hoy es el día de tu salvación. Hoy te puedes poner a cuentas con Dios. El pecado de tu cuenta puede ser borrado porque Cristo derramó su sangre para borrar todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero al tercer día sucedió algo impresionante. Jesús mismo venció a la muerte, se levantó de los muertos, la tumba quedó vacía, y cuando las mujeres fueron a la tumba y Juan y Pedro fueron, vieron que ya había resucitado, ya no estaba, y los 2 varones vestidos de lino blanco les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Jesucristo resucitó y venció a la muerte. Amados hermanos, prediquemos el Evangelio. Pueden ser revestidos de la justicia de Cristo porque Él ya hizo la obra completa en la cruz. Y nosotros, dice el Señor en su palabra, en Apocalipsis 22, versículo 11 y 13. Así dice el Señor Jesús: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Amados hermanos, el Espíritu Santo tiene la labor exclusiva de formarnos a la imagen de Cristo y reproducir la vida de Él en nosotros. No sustituyamos al Espíritu de Dios por nuestras fuerzas como por obras de la ley, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Pero si realmente el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, regocíjate grandemente en predicar el glorioso Evangelio del Señor, porque solo las nuevas criaturas serán arrebatadas. No confíes en tu propio corazón perverso y engañoso. Habla con tus familiares, cerciórate de que entienden el Evangelio, porque dice Hebreos 11:3, por la fe pues entendemos. Esto quiere decir que la fe de Jesús abre el entendimiento. Y alguien que tiene la fe de Jesús te puede explicar el Evangelio, a lo mejor no con palabras muy rebuscadas, de forma muy sencilla, pero te puede decir cómo se manifestó Dios al mundo, te puede decir por qué Jesús vino hecho carne, te puede decir por qué nadie más, solamente Jesucristo era el único que podía intercambiar su vida santa y perfecta por nuestras vidas pecaminosas y destinadas al infierno de fuego. Te puede decir por qué tenía que ser la sangre de Jesús que se derramara en esa cruz del Calvario y no la sangre de alguien más. Te puede decir por qué resucitó al tercer día y venció a la muerte, y por qué no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Dice el Salmo 16:11, y este es el consuelo para todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque la salvación es un regalo, por eso se llama gracia. Es un regalo completo en el sacrificio de amor que hizo Jesucristo, porque Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación no te la puedes ganar con tus buenas obras. No puedes poner a competir tus buenas obras contra el sacrificio perfecto de amor inagotable que Jesucristo ya nos concedió en la cruz del Calvario. Solo Cristo salva, no las buenas obras. Solo Cristo salva, no las religiones. Solo la justicia de Cristo te permitirá entrar al cielo, no tu propia justicia. Es por fe, no por obras, por gracia, no por obras. Como dice Gálatas 2:16, sabiendo esto, que nosotros hemos sido justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie va a ser justificado, estimado oyente. Dice el Salmo 16:11, el consuelo para los que hemos recibido esta salvación tan grande. Y tú, estimado oyente, puedes participar de esta salvación tan grande creyendo en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia tendré plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Estimados hermanos, la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno. El Señor Jesús viene pronto y la iglesia dice, sí, Señor Jesús, ven. Imagínate que esa poderosa trompeta suene en el cielo y que nosotros estuviéramos compartiendo su precioso evangelio y que el alma que tuviéramos enfrente o una familia completa fueran arrebatadas juntamente con nosotros para recibir a Jesús en el aire. Eso sería precioso. Algunos de nosotros vamos a experimentar eso, no sabemos quiénes, pero predica el evangelio, estimado hermano. A diestra y a siniestra, en tiempo y fuera de tiempo, lleva las buenas noticias de salvación y dile a toda criatura lo que Cristo, nuestro Señor y Salvador, ha hecho para salvarnos y darnos la vida eterna en el cielo, con una morada incluida eterna, con Jesús para siempre. Amén.